NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. ¿Qué tal, amigos? Estamos de nuevo presentes con el doctor Eudaldo Forment para seguir compartiendo la sabiduría perenne del Evangelio vivida por los santos, en este caso por San Agustín, que dedica una serie de consejos que se encuentran, que se desgranan en varias de sus obras, especialmente, a ver si no me equivoco, en los soliloquios, puede ser que él escribiera ahí en el... A ver, aquí sí que me voy a necesitar su ayuda, como siempre, en Casichiaco, en aquella granja. Cuéntenos un poquito más. No, en una finca que él se había retirado con sus familiares, con su madre, su hijo, un tío, unos primos, alumnos, profesores, y bueno, retirarse de la ciudad de Milán, que era una ciudad muy importante, que era la capital del imperio, y bueno, para reflexionar, para pensar, para prepararse pues para el bautismo y para formarse, y entonces allí tomaban nota de todo lo que hablaban, de todas estas discusiones. Es decir, era como lo que después fue, y es curioso, bueno, curioso no es curioso desde el punto de vista humano, cómo Dios nos va preparando con su providencia y al final todo sirve para bien. Aquello le enseñó lo importante que es la vida en comunidad, el compartir pues las experiencias, los pensamientos, el rezar juntos, el escucharse, y después él fundó y creó pues la orden agustiniana, una orden que ha tenido, bueno, que continúa vigente y que otras muchas instituciones religiosas han tomado como modelo. Pues aquello fue un precedente, y entonces allí dio pues estos consejos para él, que era joven, pues también a jóvenes, para poder comportarse en la vida, para poder vivir, y sobre todo pues esto de que es irrenunciable y que todos queremos, que es el ser feliz. Lo que ocurre es que en la vida nos equivocamos para aquello que lleva a la felicidad, y desgraciadamente sufrimos las tentaciones, y pensamos que el pecado es lo que nos lleva a la felicidad. Todos estos consejos, diríamos en definitiva, son consejos para ser feliz, pero con los medios adecuados para que nos lleven a la auténtica, a la verdadera felicidad. Sí, tanto que sí. Y además, cuando los leemos, son 23, se los ha tipificado así, y en realidad se dirigen todos a vivir en el Evangelio propiamente, porque vamos a ver el 14º que hoy comenzamos a comentar. Dice así: en el trato y en la conversación con los demás, sigue siempre el viejo proverbio: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Y claro, pues parece algo muy evidente, lo veremos después, por qué fallamos tanto en algo tan básico aparentemente. Como él dice, un viejo proverbio: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, la regla de oro. Pero, doctor Forment, ¿cuál es el origen de ese proverbio, de ese viejo proverbio? Bueno, esto es un proverbio muy antiguo, que se llamaban los clásicos, antes ya de San Agustín, le llamaban la regla de oro del comportamiento humano. Es decir, que no quieras para ti lo que no quieras para los demás. Es como de cajón. Exacto. Y por esto San Agustín dice, bueno, hay que seguir este viejo proverbio. Un proverbio, quiero aclarar, que es un pensamiento que no tiene autor, es decir, que no puedo decir si esto se debe a Tales o a Platón o a Aristóteles, sino que es un pensamiento que refleja pues la sabiduría popular, el sentido común que tiene la gente, un sentido común que potenciado y sanado por la gracia de Dios
se convierte en el sentido de la fe, que la Iglesia reconoce, el sentido de la fe de los fieles, esta especie de sentido de que cuando algo nos suena que va contra la fe, pues esto no, me chirría algo, esto no va a misa, o esto no lo entiendo, o esto no me gusta. Recuerdo a mi maestro, el doctor Canals, que contaba siempre, un gran teólogo, un gran sabio, uno de los reconocido así, uno de unas grandes inteligencias españolas del siglo XX, filósofo y teólogo y jurista, historiador también, pues decía que cuando iba con su mamá, ya ancianita, que la acompañaba a misa, iban los dos, y a veces, pues bueno, en el sermón el cura decía cosas que no estaban de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, dejando aparte si era con buena intención, con mala intención. No, ese es el tema ahora. Y entonces dice, mi madre me decía siempre, ¡ay, qué pesado es! No lo voy a escuchar. Dice, y no lo era, sencillamente es que ella notaba que había algo que aquello no iba, claro. aquello no iba. Y a veces, pues muchísimo, nos pasa a nosotros mismos, es la gracia de Dios, que dices, bueno, yo no lo sé seguro, pero a mí esto que dice... Es como un instinto sobrenatural. Un instinto, de la fe, de la gracia. Qué bonito es esto. Pues, bueno, la sabiduría popular... pues ha creado pues reglas morales, el sentido común, como esta de este proverbio, que es muy antiguo. Y bueno, es tan antiguo que hay un libro de la Biblia, bueno, la Biblia... los proverbios... exacto. No, yo me referiré al libro de Tobías, que Tobit, su padre, Tobías tiene que hacer un viaje, como recordarán ustedes. Es un libro maravilloso, se lo recomendamos a todos. Exacto, muy bonito. Es como una novela. Sí, muy bonito, muy poético además. Sí, estos días que estoy releyendo, que es confidencialmente, pero se lo digo, pero lo he leído hoy mismo, ¿no? La Santa Laura Montoya, sí, la madre Laura. Santa colombiana. Exacto, pues dice que la Biblia no la apreciamos bien y la Biblia es como una antesala del cielo, porque allí comprenderemos bien, sabremos muchas más cosas, es como un jarro de miel que se nos ha dado ya para este camino de la tierra, con estas palabras tan sencillas y tan profundas. Y bueno, se me ha ocurrido porque lo que dice usted del libro de Tobías. El libro de Tobías, Tobit, su padre, le dice a Tobías, le da un consejo para el viaje, bueno, le da varios, sí. y uno de que le dice es: lo que no quieras para ti, no lo hagas para nadie. Es decir, es el mismo proverbio. Por cierto, que le dice otro consejo también muy importante y que nos afecta pues a todos, que dice lo siguiente: no permites, es un poquito antes de porque son varios, no permitas jamás que reine la soberbia en tus pensamientos o en tus palabras. San Agustín estaba inspirado también en la Biblia porque dice el trato y la conversación, es decir, en el pensamiento, porque en ella la soberbia, la vanidad, que es una forma de que se va asociada a la soberbia, el orgullo, que es una forma de desprecio, tuvo principio toda perdición. Se refiere a Adán y Eva. Bueno, toda perdición, no Adán y Eva, también es más profundo. Los ángeles. Los ángeles, fue por soberbia, Adán y Eva también por soberbia, y todos nuestros pecados, pues el fin, el origen es esta soberbia. Bueno, pues este es uno de los consejos que también recomendamos, esta lectura del libro de Tobías, porque es una historia verdadera, y muy ejemplar, que por esto están escritas y por esto están enseñadas. Y de verdad que el problema es que a veces no sabemos el tesoro que tenemos con la palabra de Dios. A veces, ya que hablábamos del sermón de la Iglesia, lo que hay que procurar, por supuesto, atenderlo, pero sobre todo atender muy bien, que a veces nos despistamos. No se tape mucho la boca, doctor Forment, porque nuestros oyentes se van a perder sus palabras. Perdón. No, faltaba más, gracias por decírmelo. Es las lecturas, la primera lectura, la segunda lectura, el Evangelio. Prestar atención, porque es maravilloso. Y si podemos tenerlo por escrito, mucho mejor. Sí. Hay muchas personas que lo hacen y es muy útil, porque a veces los lectores, con muy buena voluntad, pero a lo mejor pues no le dan la entonación precisa. Además se lee muy rápido y es algo profundo. La palabra de Dios uno necesita rumiarla varias veces. Y siempre nos dice alguna cosa. Siempre es actual, y siempre Dios es una manera
que la palabra de Dios domina el espacio y el tiempo. No fue esto de Tobías dicho para Tobías, sino que fue dicho para nosotros. Y es actual en cada ahora, momento. Claro, que nosotros que lo estamos diciendo, que nos conviene, exacto. Y seguro que también a nuestros radioyentes también les conviene muchísimo. Es verdad. Yo no sé, este consejo, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, es tan de sentido común que podemos tener la tentación de decir, bueno, pues eso ya lo tengo superado, eso ya lo sé perfectamente y no hace falta que me lo repitan. Pero claro, si San Agustín lo está dando como consejo especial a los jóvenes en el trato y conversación, y nos pide, digo nos, bueno, me incluyo, creo que nos incluimos todos porque lo necesitamos, en la necesidad de cumplirlo siempre, si lo hace así es porque ve que fallamos mucho. Entonces, ante todo le quería preguntar, es un consejo, ya lo vemos, que está incluido en la revelación, en la palabra de Dios, pero cualquier persona, antes de tener una u otra religión, simplemente porque lo lleva en su propio ser, porque es la ley natural, ¿ya tendría que vivir este consejo? Bueno, usted ha dicho algo que tiene mucha razón. Primero de todo, que no me tape la cara. Bueno. Está cansado, doctor Forment, y lleva unas gafas que no son las suyas. Es que no son las suyas, que no son las mías, quiero decir, y entonces tengo un poco de problema en la vista, y por esto me tapo la cara, los ojos, Simplemente no es que esté cansado, y si lo estuviera, pues siempre, aquí no me cansa, al contrario, es un verdadero gusto, placer, pues estar en este programa e intentar ayudar con San Agustín, igual que me ha ayudado a mí, pues a todos nuestros radioyentes. No, lo que quería indicar es lo siguiente, que este principio no nos lo ha enseñado nadie. Es decir, un niño, cualquier persona, pues bueno, pues sabe que lo que no quiere para uno, pues tampoco quiere para los demás, porque es un principio evidente. Y es evidente porque se reduce, es lo mismo, es otra manera de decir, el primer principio de la ley natural. La ley natural, según Santo Tomás, tiene un principio único, siguiendo también a San Agustín, que también lo afirmaba, que es este. Hay que hacer, diríamos, el mandamiento de la ley natural, el único mandamiento que nos manda la razón. Hay que hacer el bien y evitar el mal. No hay que hacer el bien, hay que hacer el bien y no hacer el mal, siempre y en todo lugar. Y esto lo vemos, esto es evidente. Por esto, cuando nos proponen el mal, nos lo proponen como bien, si no el mal, no lo aceptaríamos. Y esto, esta ley natural, se le llama así porque, como usted ha indicado, la tenemos grabada en nuestro interior, en nuestra naturaleza. Todas las cosas tienen ley. Las plantas, los animales, las físicas, químicas, el universo, las estrellas. Y el hombre tiene una ley, que es esta ley que está en nuestro corazón, que no nos tiene que enseñar nadie, porque es innata, nacemos con ella. Y la define San Agustín de una forma que aclara muchos problemas, después éticos y complicados, que dice que la ley natural es un reflejo, es decir, es como una copia, como un espejo, o como la imagen de un proyector de la ley eterna. ¿Y qué es la ley eterna? La ley eterna está en Dios, porque es el único que es eterno, y San Agustín la define como la razón o la voluntad de Dios, la razón o la voluntad de Dios que manda respetar el orden natural y prohíbe alterarlo. Es decir, la ley natural y la ley que tenemos nosotros es una ley que está en la mente de Dios, es el mismo Dios. Es que Dios es así y es su voluntad, y por esto no se puede cambiar, ni hay ninguna dispensa a esta ley, porque es el mismo Dios. Es decir, bueno, en algunos casos no vale, hay que mirar las circunstancias, como ocurre con las leyes humanas, hay que ver, no, con la ley natural no, porque es el mismo entendimiento o la voluntad de los hombres, y Dios la ha insertado en nuestro interior. Y bueno, ya digo, esto hace que la ley, esta ley natural, por ser un reflejo de la ley eterna, pues no se puede aplicar nunca lo que Aristóteles llamaba la epikeia, es decir, que hay que ver las circunstancias, que hay que ver la intención del sujeto. Bueno, yo no lo he hecho con mala intención, yo no lo sabía. No, la sabe todo el mundo. Es decir, que incluso
Dios no la dispensó nunca. Quiero aclarar otra cosa, si usted me permite, y si me extiendo demasiado, pues me corta. El principio primario de la ley natural es hay que hacer el bien y evitar el mal. Y de ella, de este principio, fluye lo que se llaman los principios secundarios o conclusiones cercanas o próximas, que fluyen de una manera natural, que son los 10 mandamientos, son el decálogo. Y por esto, en realidad, son sabidos también de todo el mundo, lo que pasa que Dios los volvió a dar porque, bueno, pues a veces por ignorancia, pero surgen de una manera sencilla, complicada, y los entiende todo hombre. San Agustín pone el ejemplo, pues que, bueno, el mandamiento de no robar, es de ley natural no robar, y por esto, incluso los que roban, no les gusta que les roben a ellos. Está clarísimo. Es decir, o los ricos, dice San Agustín, los ricos teniendo mucho no se dejan robar, porque sabemos que está mal, porque nadie quiere que le roban. Lo sabemos por instinto, Exacto. como usted dice, aunque otra cosa es que no lo hagamos, y ahí viene ya la siguiente pregunta. Exacto. Y bueno, pues quiero decir que el decálogo, con alguna advertencia, por ejemplo, que en el decálogo, pues hay alguna pregunta, se dice que hay que guardar el sábado, no es el día concreto, esto no es de ley natural. Hay que santificar las fiestas. Hay que santificar las fiestas, y dedicar un día pues al descanso y a la oración, porque Dios así lo quiere. Pero estas son, diríamos, las leyes del decálogo, Dios las tuvo que dictar por la maldad humana, pero no son leyes que diríamos desconocidas, surgen, están grabadas en nuestro interior. Otra cosa son los principios que se llaman... positivos. Bueno, sí, secundarios, ¿no? De la misma ley, que hay que razonar, y ya son obra de entendidos, no cualquier persona llega al decálogo, de que no hay que robar, de que no hay que mentir. Todo el mundo lo entiende perfectamente y le parece muy mal si se haga. Otras cosas son, por ejemplo, pues la ilicitud de la venganza privada. Sí, eso es más complicado. Más complicado. O bien, eso no todo el mundo, no todo lo tenemos claro. La indisolubilidad del matrimonio, que puede, dice Santo Tomás, que gente ruda, gente sin estudios o gente incivil, pues que no tenga una formación cívica, pues no lo entienda. Pero, por ejemplo, que el matrimonio es indisoluble, es decir, que no se puede... Esto es algo de ley natural. Doctor, es decir, surge de que hay que hacer el bien y evitar el mal. Sí, podríamos decir, no lo sé, sí, que se me ocurre ahora que a lo mejor que Adán y Eva, es decir, el ser humano antes del pecado original, tal como ha salido diseñado de las manos de Dios a su imagen y semejanza, antes de ser dañado, estropeado por el pecado, sí que a lo mejor sí que tendrían claro también estos derivados, es decir, la indisolubilidad del matrimonio, que uno no se puede vengar porque sí, porque vemos, claro, a partir del pecado original es cuando ya empiezan esos problemas de que Caín mata a Abel, una venganza privada, pero es a partir del pecado original, como muchas veces podemos comprobar. Oscurecer la ley natural que nos quede. Sí, no. Para Adán y Eva pues lo tenían, bueno, pues muy claro. ¿Verdad que sí? Y por esto, pues el pecado que les tentó la serpiente fue un pecado espiritual, fue un pecado de soberbia, de apartarse de Dios, querer ser como Él. Decidir ellos mismos qué era el bien y el mal. Tener una autonomía, ser independientes de Dios, pero pues los otros no, porque tenían un orden perfecto, lo entendían perfectamente. Pero a partir de ahí empezaron a no entenderlo también, quizás. Sí, empezó pues... Es cuando, ya le digo, sus hijos a vengarse uno de otro. Sí, empezaron pues con un desorden que hizo que hubiera unas heridas, lo dice San Agustín, en el hombre. San Agustín también habla de heridas, como el Papa Francisco después retomará la expresión mucho. Sí, y está en Santo Tomás también, las heridas del pecado original, que son pues la ignorancia, la inteligencia quedó
que nos cuesta más, y por esto nos cuesta más que fluya del primer principio y de los principios primarios de los mandamientos, que aquí se deduce pues de que el matrimonio, pues lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, ¿no? Y sin embargo pues nos liamos y bueno, y estos pues bueno, y otros principios, ¿eh? También la malicia, no solamente ignorancia, nuestra voluntad tiende al mal, le arrastra al mal, aunque también pues la concupiscencia, los deseos desordenados, sobre todo pues la libido, el deseo sexual o la gula, bueno, todo esto fue consecuencia de el pecado original, que nos ha afectado a nuestra naturaleza y que entonces nos es más difícil. Por esto Dios tuvo que dar el decálogo. Exacto. Que es lo que me preguntaba, supongo usted, porque, bueno, claro, para ayudarnos, para ayudarnos. Dios es un padre, como dice siempre el Papa Francisco, que nos cuida, que nos ayuda, que nos da más sin pedir, y por esto nos dio el decálogo, la ley de Dios, que es tan importante. Y a veces nos extraña, y es una mala señal si nos extraña, que el pueblo judío, que continúa fiel, aunque desgraciadamente, hasta que Dios quiera, no reconoce que Cristo es el Mesías y por tanto su doctrina, que continúa fiel a la ley de Moisés, la respeta muchísimo, la quiere muchísimo, porque es la ley de Dios, es una ley natural y es aquello que nos va a llevar, lo que decíamos al principio, a la felicidad. Y lo que pasa que a nosotros nos parece, bueno, pues hay circunstancias, no siempre, en algunos casos hay que tener en cuenta. Justificamos nuestros pecados muchas veces, doctor Forment. ¿Qué le parece que en estos 3 minutitos que nos quedan podamos ver si juzgamos? Usted lo ha dicho desde el principio, tenemos inscrita en nosotros la ley natural y aunque a veces se nos oscurezca por nuestra propia malicia, por nuestra ignorancia y demás, pero si juzgamos que algo es injusto, claro, bueno, es la pregunta casi de tan evidente parece tonta, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Pero en realidad, o sea, un niño con su conciencia totalmente limpia, pues se lo pregunta, esta persona, si ve que algo está mal, ¿por qué lo hace? Claro, nosotros porque nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, pero es tan ilógico. Sí, lo hace porque tenemos la tendencia al mal. De hecho, San Agustín enseñó que el hombre por sí mismo puede hacer algunas cosas buenas, pero al final, diríamos, el balance siempre es el mal. Solamente, sí, es terrible, pero es así. Es decir, lo observamos. Sí, llevamos el pecado, pero hay tendemos remedio, hacia él. Claro, hay el remedio, como dice usted, y el remedio es Cristo, que por esto es nuestro Salvador, y el remedio pues es la gracia que nos consiguió Él, que nos da el Espíritu Santo, y con la gracia de Dios se consigue no solamente hacer el bien, sino que se consigue la santidad, pero no es por nuestro esfuerzo o porque la santidad se aprovecha de nuestra parte buena, del poco bien que se puede hacer y por poco tiempo, sino porque nosotros aceptamos la gracia de Dios, la admitimos, no le ponemos obstáculos. Pero incluso, dice San Agustín, que Dios es tan bueno que regenera, cambia nuestra libertad y hace que aceptemos la gracia de Dios. O sea que pero como es libre, podemos presumir. No, y como es libre, claro. Sin embargo, siempre nos da la libertad para que yo pueda decir que no. Siempre, como el hijo pródigo, me puedo marchar de casa. Por eso él quiere que lo amemos libremente, no de forma Exacto. Por esto coaccionada. Es tan importante los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, para poder hacer el bien, para cumplir esta regla. Primero para verlo claro. Exacto. Porque aún usted nos decía muchas veces, y con esto quizás nos debemos despedir, que el mismo Santo Tomás, al que usted tanto cita con tanto amor y conocimiento, por algo se le llama doctor angélico, ¿no? Por su pureza, por haber estudiado los ángeles, pero claro, usted nos ha explicado muchas veces cómo él, al vivir, al poner todo su esfuerzo en vivir esta pureza de intención en todo lo que hacía, de hecho todos los santos, pero en algunos descuella más,
por eso podía ver y entender mejor. Yo creo que cuanto mejor nos vamos portando, más claro vemos incluso la ley natural que llevamos dentro. Sí, la gracia cura estas heridas. ¿Verdad que sí? Cura las heridas, Las bendito heridas, sea Dios. cura estas heridas y entonces uno ve mucho más, cada vez se va acostumbrando más al bien, se va habituando, cada vez consigue, pues siempre con la gracia de Dios, pensando de todas maneras que podemos caer siempre, Por si supuesto. no rezamos, si no, sobre todo, frecuentamos los sacramentos, que son importantísimos. Me ha gustado mucho que citara a Santo Tomás y a San Agustín. Y nos vamos despidiendo, doctor. Exacto. Bueno, simplemente una cosa, porque la gracia, Dios siempre nos da la gracia. Nosotros somos los culpables de no aceptarla porque da todo el mundo el remedio. Y lo que pasa que la da a tiempos a veces diferentes, pero siempre hay tiempo. A Santo Tomás se la dio desde muy pequeño, es decir, que Santo Tomás no, dicen sus confesores, que no tenía pecado, que no había hecho pecado, desde pequeño recibió la gracia de Dios, y en cambio San Agustín, como él dice, exacto, lo recibió más tarde. Pero lo recibió también. Y es un gran santo, y no, claro, son dos grandes santos, claro, y no hay que a pesar comparar. de que San Agustín da estos consejos, sí, pero sí. Si hubiéramos mirado un año antes de dar estos consejos o poco antes, era un sinvergüenza. Claro, es no decir, los era vivía. un joven que era, un desastre. Nadie hubiera dado nada por él. Por eso tanto los valora. Quizás porque sí, sabe qué desgraciado era cuando no los aplicaba. Doctor Forment, gracias por todos nuestros oyentes, que me consta que lo aprecian mucho y que les ayudan mucho estas exposiciones. Me quiero precipitar y no llego. Les damos las gracias a todos por habernos acompañado y próximamente, si Dios quiere, continuaríamos con la segunda parte de este consejo número 14 de los 23 de San Agustín a la juventud. Gracias también a Raúl García desde el control. Gracias a ustedes.